Continuamos en la UNED y estamos en Historia de las Religiones. Y estamos hablando de Mesopotamia. En esta cuarta parte vamos a hablar de las representaciones religiosas, los dioses. En Mesopotamia, como en otros lugares, si bien el sentimiento religioso solo se sugiere y no se define más que con pocas palabras, todo cambió con la necesidad fatal de saber, de representarse mediante la imaginación el orden sobrenatural de las cosas, que era en principio su oscuro objeto. Una infinidad de preguntas surgían en la mente con respecto a ese universo misterioso, presentido y como abierto a la investigación, pero, además, la fantasía a los hombres era ya inagotable. Serán, por tanto, necesarias muchas páginas para dar cuenta de todo ello, aunque aquí debamos atenernos forzosamente tan solo a las grandes líneas de un exuberante sistema. Resueltamente politeístas y antropomórficos desde la noche de los tiempos y mucho antes de la escritura y de la historia, los antiguos mesopotamios se habían sentido impulsados para disipar los innumerables secretos de las cosas de este mundo, a situar como detrás de ellas a otros tantos personajes imaginados sobre su propio modelo, aunque evidentemente muy por encima de ellos, como una proyección amplificada de sí mismo y de la que cada uno se suponía que era responsable, para explicar su funcionamiento regular y sus eventualidades como motor o director. En otras palabras, se redoblaba el universo con otro universo paralelo de personalidades sobrenaturales, cuyo nombre estaba determinado por su papel. An era el cielo, y el dios que presidía el cielo. Utu Samas, el sol, y el dios del sol. Asnan, los cereales y la diosa que se ocupaba de ellos. Namtar, no solo las decisiones, ese era el sentido del término sumerio, que presidían los virajes de su destino. Iten, sino el dios que las regía. Misaru era tanto la justicia como la divinidad que se encargaba de ella, por no hablar de otras entidades y fuerzas de todos los órdenes, comprendido el humano, a las que se sentían impulsados a conferir. Ignoramos cuándo, por qué y cómo su carácter sobrenatural. Así nació una gran multitud de personajes sobrenaturales, cuyos nombres, arcaicos o tomados prestados, a menudo debemos admitir, no nos dicen ya nada. Llamamos panteón a esta comunidad imaginaria de dioses. Dingi y Lu se les llamaba respectivamente en sumerio y acadio, concepto religioso fundamental que respondía a una clase determinada de seres puesta de relieve en la escritura por la presencia, justo antes del nombre de cada uno de sus representantes, del signo cuneiforme indicativo de las estrellas, Ibit. No se pronunciaba, pero advertía del carácter sobrelevado, es decir, sobrenatural del personaje, y lo transcribimos mediante una D minúscula, abreviatura de Dingi, ligeramente elevada, Marduk, o incluso entre paréntesis. Lo que nos sorprende, en primer lugar, es el extraño tropel de seres afectados por ese signo y que formaban parte del panteón. Creo que nadie se ha arriesgado todavía a hacer el cálculo exacto, pero grosso modo llegamos a cifras completamente insólitas para nosotros. La lista más completa que de ellos realizaron el segundo milenio, los eruditos locales, incluía casi 2000 nombres. El padre, Deimel, en su Panteón Babylonicum, en 1914, enumera 3300. Y el inventario de Taskvit, Akkadis Goteripstea, establecido en 1938, con criterios más estrictos, llega hasta los 2400. Sin embargo, no habría que concluir de ello que en ese país se adoraba indiscriminadamente con un mismo sentimiento y en pie de igualdad a otras tantas personalidades sobrenaturales. Eso sería olvidar esos 3000 años de historia en el curso de los cuales debieron de pasar muchas cosas, en el plano religioso y en todo lo demás. Y para comenzar, la progresiva y secular transferencia entre los milenios cuarto y tercero de la herencia sumeria a los acadios semitas. Pues la inmensa mayoría de nosotros y de nombres de divinidades antiguas estaba en lengua sumeria, ya que los sumerios tuvieron la idea, de manera manifiesta y más que otros pueblos, de duplicar el mundo visible mediante todo un mundo invisible, que explicaba y regía aquel, siendo así los primeros responsables del reconocimiento y el descubrimiento de tal multitud de dioses que transmitieron con su cultura a los acadios, aparentemente menos imaginativos y más sobrios en este aspecto, en la medida en que podemos juzgarlo. Tal situación parece haber decidido a los acadios aceptar primero más o menos tal cual la multitud de dioses sumerios. Después, allí donde era posible, se entregaron gradualmente al sincretismo, comparando incluso identificando con las propias a esas divinidades que les eran al principio ajenas.
Cuando no encontraban en su panteón, mucho menos exuberante, a ninguno que hiciera las veces del personaje sumerio análogo, conservaron el nombre sumerio, bien inalterado, tal como era en origen. Es por ejemplo el caso de Enlil, señor aire, para el soberano de los dioses y el mundo, bien mediante la adaptación de ese nombre a su propia lengua, así An, en sumerio, el dios del cielo, adaptado al acadio por la adición de la desinencia u, anu, del caso sujeto. En otras ocasiones los dioses cambiaron abiertamente de denominación. Así, Nana, dios sumerio de la luna, y Utu, del sol, cedieron con rapidez su lugar a sus equivalentes acadios. Tales concentraciones y alianzas no fueron nunca resultado de una decisión oficial, pues no había tal cosa en esta religión, sino solamente la consecuencia de unos usos que variaban en función de tiempos, lugares y devociones, lo que los hace a nuestros ojos bastante brumosos, por poco que se tengan en cuenta de esas ideas y venidas seculares, esas aproximaciones y sincretismos entre divinidades, se estará ya menos impresionado por la desbordante multiplicidad de los nombres divinos, puesto que un cierto número de ellos no designaba, a fin de cuentas, más que un solo y mismo personaje. Del propio Marduk, la conclusión del poema babilónico de la creación, hay una cita explicando uno a uno que 50 nombres que le habían sido conferidos por la devoción común y probablemente sobre todo por los teólogos, algunos muy conocidos, otros apenas o en absoluto, según la convicción establecida en ese país que identificaba en verdad el nombre y la cosa nombrada. Cada una de esas designaciones expresaba un destino, una prerrogativa o un mérito particular del Dios, cuyo cúmulo hacia él, en el plano de la grandeza y la omnipotencia, una personalidad excepcional. Restricciones que no solo inclinan a estimar bastante borrosa y fluctuante la onomástica de tantos dioses, al menos de la época antigua, sino que rebajan también sensiblemente el número del personal divino oculto detrás de tantas denominaciones, reduciendo a algunos centenares, como mucho, la muchedumbre del panteón efectivo antiguo. Algunos cientos de divinidades, en su mayoría de origen sumerio, constituyen todavía un buen conjunto más o menos desordenado y confuso. Todo el interés de los pensadores religiosos del país desde la primera parte del tercer milenio fue hacer de esa multitud un sistema, organizarlo, introduciendo en él una orden racional, debidamente jerarquizado. Una vez iniciado, ese esfuerzo, quizá impulsado muy pronto, se puede, si no seguirlo, al menos mediante bastante buenos resultados en los diversos catálogos sucesivos de nombres divinos, catálogos acordes con el genio clasificador de aquellas gentes. Los testigos más antiguos, exhumados en los yacimientos arqueológicos de Farah, Surupak y Tel Abu Salabik, datan de alrededor del 2600, pero pueden también remitirse a una tradición bastante más antigua. Al principio de una lista de unos 560 nombres de divinidades se lee la secuencia que sigue, en la parte alta de la primera. An, Enlil, Inanna, Enki, Nana y Utu, de la que solo sabemos que desde entonces y hasta el final, en las proximidades de nuestra era, se le ha antepuesto siempre a las enumeraciones sistemáticas de divinidades, representando las más elevadas, las que están situadas a la cabeza de todo el mundo divino, lo que demuestra bastante bien una voluntad de clasificación. Se ve allí, en efecto, en orden descendente de importancia en primer lugar a An, fundador y jefe de la dinastía divina reinante. Luego a Enlil, su hijo, el soberano actual de los dioses y del mundo. Después a una diosa mucho más tiempo asociada, más tarde, a esas autoridades para representar el elemento femenino y maternal. Llevaba otras denominaciones más universales y en particular la de Belit Ili, señora y madre de los dioses. El nombre de Inanna, que es aquí el suyo, era probablemente una especie de ideograma, pues no es fácil admitir que haya remitido, como lo hizo poco después, regularmente, a la verdadera Inanna sumeria, diosa del amor y de la discordia. Tras ella aparece Enki, tradicionalmente incluido en esta tetrada o triada por omisión del elemento femenino en calidad de gran visir, encargado de velar por el ejercicio fructífero del poder soberano, ejercido por el rey. Sigue Nana, el dios sumerio de la luna, y Utu, el del sol. Más tarde, después, constantemente, sobre la primera tetrada se construyó otra de menor autoridad e importancia, más o menos calcada sobre ella, y que además del dios de la luna y del sol incluía al de los meteoros. Así pues,
Desde muy pronto se intentó introducir un cierto orden en la multitud de los dioses, incluso si el de la antigua lista de Surupak se nos escapa, al menos hemos localizado en ella ya constituido en su encabezamiento el grupo más importante, el de los jefes y las autoridades, que lo excluiría un verdadero desorden en otras partes. De los repertorios análogos más recientes que los de Surupak, que han llegado hasta nosotros, el que es aparentemente más extenso tiene desde su primera redacción menos de un milenio. Se le denominaba, según la costumbre, por sus primeras palabras, An, Anu. An es. Contaba con no menos de 2000 nombres divinos repartidos en 6 o 7 tablillas. Todos estos vocablos, así interpretados, no están colocados al azar en una secuencia arbitraria. Cada uno está situado en un lugar determinado, en una perspectiva perfectamente organizada que se abarca perfectamente en cuanto se lee la obra entera. Se encuentran ahí las 2 tetradas que inauguraban la lista de Surupak: Anu, Enlil, Belit, Ili, Enki y Ea. Anteriormente mencionadas, cada una por sí, la multitud de los dioses estaba así repartida en grupos más o menos importantes, pero vinculados cada uno a una divinidad principal, de las que dependían más o menos, formando el conjunto una pirámide de poderes escalonados. Un sistema. Para ejemplificar los lazos imaginados entre ellos, he aquí un resumen del capítulo consagrado a Anu y a su personal. Después de la mención de su nombre, citado uno más arriba, se enumeran en primer lugar en 10 parejas sus padres y madres, y en otras palabras, la genealogía de antepasados en 10 generaciones. Entre el personal de las otras divinidades principales, a continuación de Anu, advertimos también de la misma manera los parientes próximos antepasados, esposas, hijos e hijas, pero también un cierto número de títulos y nombres de funciones subordinadas. De esta manera, mediante una elaboración secular cuyo desarrollo progresivo se nos escapa, se había justificado y reabsorbido inteligentemente el inmenso tropel de los dioses de la antigua tradición, haciéndola entrar, para organizaría, en un marco a la vez racional y realista, mitológicamente traspuesto del orden político habitual en el país y que traducen de manera elocuente todos esos títulos y nombres de funciones. El mundo innumerable e inicialmente disperso de los dioses no era ya más que el reflejo sobrenatural de la autoridad política. Como ella tenía su representante por excelencia, el rey y sus antepasados, el último de los cuales, Anu, retirado del poder, situación excepcional de este mundo, pero después de todo imaginable, mantenía una presencia de prestigio, de experiencia y sabiduría en medio de sus esposas, de sus hijos y de su casa. El tropel primero de los dioses, nacidos todos de circunstancias arcaicas y casuales, de las que no tenemos la menor idea y que formaban al principio una simple reunión sin coherencia, se convertía así, mediante siglos de evolución, reflexiones y cálculos mitológicos, en una verdadera organización del poder sobrenatural, organización racional, lógica y rigurosa. Se puede seguir el desarrollo y las grandes vicisitudes de este sistema, al menos a grandes rasgos, en documentos o conjeturas razonables a lo largo de la historia religiosa del país. Después de la asociación y la fusión de esas aldeas en unidades políticas más importantes, bajo el mandato de jefes más vigorosos y capaces de planificar y llevar a término los grandes trabajos de excavación de canales y de preparación de espacios más amplios para la agricultura, se realizaron forzosamente acercamientos, fusiones, mezclas, incluso sincretismos entre los miembros de los grupos de divinidades hasta entonces acantonados cada uno en su aldea. Una vez la organización política pasó al régimen de las ciudades-estado, ese marco religioso, emanado de la cultura común y válido para todos, fue compatible con panteones reducidos, apropiados a dichas ciudades que podían tener sus razones para preferir sus divinidades particulares y elegirlas cada una bien en su propio fondo local antiguo, bien en el panteón común, para reunirlas en función de su devoción. A partir del segundo cuarto del tercer milenio, como sabemos, por una vez, cada ciudad-estado tenía por jefe sobrenatural a una de las grandes divinidades del panteón nacional. En Larsa y por otra parte en Sippar, y cada uno en su templo, lugar alto de la capital y de la religión, se encontraba según una fórmula que conocemos bien, rodeado de su familia y de su corte. Por ejemplo, en Lagas el dios soberano era Ningirsu, designación local del hijo del Nil, Ninura, el señor de Girsu, una de las ciudades principales al lado de Lagas, y su esposa se llamaba Baba. Figuraban en su corte y familia especialmente el dios Lugalsia, en tanto que consejero, la diosa Nanse, hija de Enki y hermana de Girsu.
Como hemos dicho anteriormente, a medida que se esfumaba la preponderancia cultural sumeria bajo el número de los dioses activos, pero su personalidad se vio proporcionalmente desarrollada en poder, majestad e importancia a imagen de los soberanos del país, que no eran ya, a partir del Sargón, el antiguo especialmente, los endebles reyezuelos de exiguas ciudades, estados, sino jefes vigorosos y omnipotentes de grandes construcciones políticas, el imperio de Sargón, el reino de finales del tercer milenio y más tarde con Hammurabi, 1792-1750 de Babilonia, y de Asur con Samsi Abdu, 1813-1781. La turba de los dioses seguía presente, organizada y sistematizada a ojos de los teólogos, pero la gente común no se interesaba en realidad más que por un grupo reducido de ellos. Hammurabi, al principio de su código, comienza situando a Marduk, jefe sobrenatural de la ciudad de Babilonia, hasta entonces sin gran notoriedad y sin gloria, fuera de su ámbito propio, en el lugar más alto del panteón común. Cuando Anu, el sublime, el rey de los dioses, y Enlil, el señor del cielo y de la tierra, asignador de los destinos del país, atribuyeron a Marduk, el primogénito de Ea, el poder supremo sobre la totalidad de los pueblos, y le hicieron prevalecer entre los dioses. Posteriormente, a partir de la primera parte del segundo milenio, el sistema de los dioses no dejó nunca de funcionar, oficialmente hablando, según su distribución teológica, incluso aunque no interesara apenas, como tal, al común de los hombres. Sin embargo, se produjeron en él algunas innovaciones, sobre todo en la práctica, y hay que señalar al menos la más considerable, que de una u otra manera repercutió en todo el plano religioso, e incluso debió de afectar más o menos a todos los devotos. Se trata del personaje divino tradicionalmente considerado y honrado como el soberano de los dioses y del mundo. Era primero Enlil, que desde antes de la historia, según parece, reinaba en el centro mismo de la gran tetrada. A partir de esa época, y de una carta, aunque fundamentalmente literaria y sin ninguna autoridad doctrinal, Marduk se convirtió realmente, por la devoción popular así alentada, en lo que el clero de la metrópoli quería que fuera. Sin duda en ese país donde no existía ningún interés por las revoluciones y donde se prefería claramente acumular más que reemplazar. Enlil continuó figurando más o menos en su antiguo lugar en medio de la gran triada que había sucedido a la tetrada primera. No obstante, sucedió con el tiempo, en el primer milenio al menos, que se le consideró, aquí o allá, como un deus otiusus, imaginándolo incluso a imagen de los hombres difunto, retirado de sus cargos y destinado como ellos, pero magníficamente, sin duda, a este último refugio infernal donde se imaginaba después de su muerte a los difuntos inactivos y adormecidos. Sería erróneo tomar estas afirmaciones piadosas más al pie de la letra que las manifestaciones sentimentales exclusivas registradas y comentadas anteriormente, que parecían apartar a todos los demás dioses de las prerrogativas divinas de aquel al que se dirigían en ese momento. Estas no son más que demostraciones fugaces de un vago enoteísmo, tanto más ambiguas cuanto que en el primer milenio, sobre todo, algunas otras divinidades, Nabil y Samas en particular, no menos que Asur en su país, del que era el dios nacional, fueron objeto de tales exaltaciones sentimentales sin modificar verdaderamente el orden de cosas admitido desde hacía mucho tiempo y siempre universalmente mantenido, que se atenía a la pluralidad sistematizada de los dioses y a su secuencia tradicional, contrariamente a lo que se ha podido creer aquí y allá, incluso afirmar de vez en cuando. Difícilmente podían hacer un verdadero monoteísmo. No existe, por otra parte, más que uno. De esta religión, que no dejó ciertamente de racionalizar y de organizar con inteligencia su politeísmo, del que en verdad, y según todo parece demostrar, nunca salió.